Bueno, mira, el hecho de que eran aquí en el Parque de Ranilla, la verdad que no era una cosa premeditada. Yo me he dado cuenta ahora viniendo para acá que en este solar antes estaba la cárcel de Sevilla, que era una cárcel de taco de cutre, era tercermundista totalmente, y yo una de las muchas cosas que hice fue un informe de las instituciones penitenciarias andaluzas. Era medio documental, porque yo me daba libertad total de fotografiar lo que quiera, porque iban a cambiarlo, y bueno, pues hicimos un recorrido por las cárceles andaluzas, y una de ellas era esta. Entonces yo en esta era un flipe porque había un patio muy grande que estaba por ahí, más o menos, y estaba la calle de lo que era Ronda Tamarguillo, y de pronto se monta un revuelo enorme, y hay un cruce, y es que estaban tirando pelotas con la pelota de Hachi, pero estaban tan sincronizados que ni los guardias de la Carita sabían que la había cogido, porque había unos grupos como de camuflaje, de pasada, y de vez en cuando, nosotros que estamos dentro vimos quién había cogido la pelota. Era una cosa... ¿Pero que tiraban hachís desde fuera desde hacia adentro? fuera, por unas pelotas, con liá, con piedra y eso que pensaban. Y no sé cómo se sincronizaban, porque entonces no había móviles. ¿A qué hora sabían que iban a tirar la pelota y de quién era la pelota? Claro. Y no sé, vamos, lo sabían perfectamente, ellos sabían perfectamente de quién era la pelota, porque lo repartían y después ya hacían, ¡bum!, cada uno se quedaba con su chino. Y después también nos pasó otra cosa, que, vamos, de carajote que éramos, que nos robaron parte del trípode, el cangrejo con ruedas. De pronto digo yo, tío, vamos a hacer un traveling por aquí, y el cangrejo, que no se lo habían llevado, apareció. Apareció, lo tenía uno de los... Pero yo no sé después la aguanta que le darían. Claro. La verdad que era muy, muy impresionante. Si a mí me cogió una época de transformación en Andalucía, hice muchas cosas de antes y después. En esta cárcel también, otra cosa que me sorprendió, que fue brutal, es que las literas tenían una lata de agua, las patas estaban dentro. Y yo como catero le pregunté para qué, le dice, coño, para que no se suba la chinche. Le dije que es un foso. No a las patas. A las patas le ponían una lata con agua. Qué bueno. Y no sube la chinche. Y después ya el remate del tomate fue el primer día de rodaje, fueron 3 mañanas, pues nos dejaron dentro libres, una cosa muy, muy rara. Bueno, sería gente muy inofensiva y estarían controlados. Y me recuerdo que lo grabamos además en una nave vacía con un olor horrible a sotal y cemento y mierda y un sonido de un grifo cayendo y un tío cantando Marusela, Marusela. Coño, digo, vamos a grabarlo. Es una película. Totalmente, tío. Lo tengo grabado. Ah, lo tienes. Entonces entramos y había un tío en pelota, en un grifo asqueroso, que no era ni ducha, era un chorrito de agua por ahí, lavándose, y le subaba la polla que estuviéramos grabando. Sí, Marusela, Marusela. Pero eso desde lejos, escucharlo con el eco de la nave, fue bueno, pues yo qué sé. Pues eso ocurrió en este solar que estamos ahora. Y te lo digo este inciso porque es que ha sido casual, que me ha venido el recuerdo, ¿no? Tu historia, he estado buceando un poco por internet y yo lo primero que encuentro tuyo es del año 76. 76. Que es Fin de Meridiano, Fin de Meridiano, se llama, ¿no? Sí. Está grabado con negativo de televisión española caducado. Sí, te cuento, esos son mis orígenes. Yo empiezo en el tema este por la fotografía. Y con la fotografía, pues, conocí a gente que están relacionados también con la imagen y de alguna manera con el cine. Y bueno, pues empieza a ver peliculitas, te van informando, empieza a leer. Y no sé cómo, pues llegué a conectar con José María Capote, que era catedrático de literatura española en la Facultad de Filosofía. Le comí el chollo y este hombre pues se compró una Canon Scope de 16 milímetros y un proyector X. Con eso ya teníamos el material para empezar a rodar. Entonces, a eso se le junta que inmediatamente un amigo mío de Madrid, porque yo estuve intentando estudiar la Facultad de Ciencia y Información en Madrid, era una mojona del plan de estudio y me quedé aquí. Entonces, él se quedó allí. No, tío, que ha encontrado un contenedor de los mamones de televisión española que han tirado un mogollón de películas caducadas de fecha, pasadas de fecha, que me las llevo y hacemos una película con lo del Capote. Esto de una semana para otra. Entonces probamos eso, efectivamente era una película de sensibilidad 200 ASA, creo, y probándole la cubeta revelado del fotográfico, había perdido la sensibilidad, estaba dorada, tenía 12 ASA, entonces teníamos que hacer algo al sol. Hicimos una cosa en el mes de agosto, a mediodía, y bueno, pues me hice un guioncito, hicimos el Fin de Meridiano. Entonces, como no había pelas, porque estaban los negativos, entonces me lo revelaron en La Palmera, cuando estaba una delegación de televisión española. Por la noche había un tándem de revelado y me lo hicieron. Y me hicieron el copión. Yo tenía los negativos y el copión. Con eso pues, monté la película, es copia única. Entonces había una parte que yo quería dar ritmo y negativo, positivo, fuiste ahora mismo en digital, como... Pues muy listo de mí, corté los negativos, poner los negativos positivos para crear un efecto dramático.
Y bueno, pues ahí me carga la película. Entonces no tiene banda sonora, entonces la película la puse en una muestra de cine alternativo que venían la gente de la Central del Corto, que eran los más buenos, los más progres de aquella época. ¿No? De aquella época, eran las más... Cataluña en aquella época era vanguardia en el cine, ¿eh? Tanto el cine independiente como el cine industrial, ¿no? Entonces esta gente era muy friki, muy guay, y se quedaron muy pillados con la peli, porque, claro, al no tener banda sonora, yo tenía que ponerlo con un picú, pero picú, con un vinilo. Ah, como el cine mudo. Como el cine mudo. Pero claro, se me desincronizaba, entonces tenía que pegarle un empujón a la... Claro, el tío se quería que era un performance, pero no era un performance, era pura miseria, ¿no? Y eso duró hasta que perdí el disco. Después ya cambié y le puse la música de Semana Santa, años después, que ya en la época del vídeo, ya lo edité, bueno, recordando un poco los tambores de Buñuel, que es un poco una Semana Santa, el fin de Meridiano. Y eso fue lo que me abrió las puertas de la imagen a mí, las puertas a todos los niveles, porque el primer año fue una muestra, el segundo año ya fue un certamen cine alternativo que ya había hecho yo, Fuego de Musgo, con José María Capote, esos ahí eran Coloco, Dacrón, Chachi, pero se ha perdido esa película, José María se murió. Y después ya hice con Juan la Alameda, y ya cuando lo convertí en la muestra, se convierte en un festival, entre comillas, pues nos dieron, yo me llevé premio y medio, el fin de Meridiano y medio de la Alameda, porque a la Alameda también se la dieron. Entonces, ese fue el principio, la cámara de José María Capote, la cámara de 16 milímetros. Entonces, en el 77, sales con tu cámara de foto y haces fotografías de la manifestación, famosa manifestación por la autonomía de Andalucía, que va como por la Puerta Jerez hasta el ayuntamiento, por ese recorrido, ¿no? Yo eso de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. La lástima que en aquella época yo tenía un Super 8, pero no tenía pelas para comprar películas. Y tenía mi cámara de fotos porque yo vivía de la fotografía. Total, que eso era un mogollón. Había una cosa en el ambiente que era, yo no lo he visto, no sé cómo se transmitía aquello. Y me cogí la cámara con triqui, forzado, a tener diafragma cerradito y no me salía la foto movida porque están todos con tele. Y fue impresionante. Sí, fue una manifestación brutal. Era la gente de verdad, tío. Ahí no había políticos, no había pancartas. ¿Y qué ocurrió? Pues se la cargan. Porque en el 78 se busca un pretexto que dice que no sé qué pasa para que no vuelva a ser la manifestación popular del 77. Y en el 79, miro por dónde, yo sabía que iba a ocurrir gordo, ahí ya busqué dinero y con la cámara de José María Capote rodamos la manifestación. Claro. El 79 ya estamos en la época que yo termino lo de Cádiz, CA79 con Juan, y empiezo la cooperativa ECA con Fernando Ruiz y Ana Vila y algunos cuantos más de relleno, pero de imagen éramos esos tres. Fernando Ruiz el que hizo Rocío. Entonces, el documental estaba ya preparado como uno de los primeros temas monográficos que queríamos hacer para sustituir a los nodos en Andalucía. En aquella época se quita la obligación de poner un nodo, que era un informativo visual, delante de los cines. Entonces nosotros hicimos un informativo andaluz y hicimos el 28F, que es el único que se hizo, porque a partir de ahí hubo muchos problemas internos y aquello cogió una deriva que a mí no me gustaba, aquí no se buscaba trabajo y se vivía de las subvenciones, y yo me fui. Da la impresión de que a medida que trabajabas ibas aprendiendo, ¿no? Era como paralelo, ¿no? Claro, es que date cuenta de una cosa, yo soy autodidacta, como todo el que empieza en esta época. Es decir, que aquí el tema de la enseñanza de la imagen no empieza hasta los años 90, que calculo yo, 80 y algo, cuando empieza la primera facultad de Ciencia de la Formación y lo del Instituto de Tomares, ¿no? Sí. Yo creo que es por esa época, los 80 por ahí. Antes no había nada. Es decir, que yo estuve... Con la formación de Canal Sur, quizás, todo... No, Canal Sur ya me coge madurito, ¿eh? Ah, ¿sí? Canal Sur ya estaba, yo tengo ya el culo pelado, ¿eh? Porque yo lo gordo para mí fue Madrid, porque es que yo en Madrid y Giuseppe Cotese. Yo es que en Madrid me voy con la agencia F, con unos primeros encargos de hacer 6 documentales sobre Andalucía. Y la agencia F en aquella época se trabajaba con cinta de pulgada. Eso era un armatoste de 50 kilos que llevaba un ingeniero pendiente de, y los equipos eran 12 personas, ¿eh? El año 79, un año después de La Alameda, que es una película que haces con Boyain, sí, con Juan Sebastián Boyain, que es una película que se le atribuye normalmente a él, pero realmente eres coautor de esa película. Y guionista. Y, o sea, eso, codirector y co-guionista. Es que basado en una idea tuya, según ponen los créditos. Sí, pero yo delante lo mío. Ya a Juan lo quiero mucho, pero Juan tenía una necesidad de reconocimiento, no sé qué problema tenía, porque en La Alameda hice más que el CA79. Porque en La Alameda iba yo solo a rodar, Juan estaba trabajando por la mañana. Claro. Entonces yo iba a rodar, y Juan hacía entrevistas de vez en cuando con su cassette, que no le quito valor a Juan, ¿eh? Juan lo que pasa es que tenía ese afán de protagonismo que no sé por qué. Ya. Entonces... La juventud. No tan juventud porque más viejo que yo.
Entonces, bueno, cada uno es como es, pero te quiero que yo lo veo por la calle y lo quiero, ahora está un poco cascaete. Y hizo cosas cachondas, ¿eh? Lo que pasa es que Juan, yo creo que pecó de soberbia. Yo en conversaciones que he tenido con él, y por lo que te intuyo, creo que ninguno de los dos terminasteis muy contentos, ¿no? de esta No. película, ¿no? No, lo que pasa es que hubo dejadez. Hubo dejadez porque yo ya le dije a Juan como condición, Juan, yo esta vez figuro como director, ¿eh? Que para lo pasado patata. Entonces hubo mucha dejadez. Cuando yo me lo comía todo, se llamó un equipo muy profesional, muy distante, se perdió la calidez de la Alameda. Yo pensaba haber cogido la cámara, claro, evidentemente. Y entonces se quiso hacer un cine industrial que no estamos preparados para ello, tío. ¿No volviste a hacer ficción? ¿Crees que aquella mala experiencia fue...? Posiblemente. Yo lo pasé muy mal. Porque veía que yo era lo que estamos leyendo un guión. No había chicha. Después las otras veces que he tocado lo compara con lo último que he hecho y un poquito distinto, ¿no? Lo último que es ficción, hiperficción, porque es tan ficción que es real. Entonces ahí yo suelto de mano y sabiendo muy bien qué es lo que había que hacer. Entonces aquello fue jodido, pero le insisto que yo creo que tiene su rollo. Es un valor testimonial potente, ¿no? Sí. De cómo era Cádiz, qué pasó Cádiz, las maniobras que había de Cádiz. Pero bueno. Y la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con los aparatos, Sí. está bien resuelto, para lo poco que teníais. Eso es el diseño mío. Y las luces. Está bien resuelto el metraquilato. Las luces del metro por metro del teatro con los tubos de neón, que son las mismas luces escénicas que iluminan de verdad, que no son decorativas. Y bueno, yo qué sé, fue una época, a partir de ahí, pues fíjate tú, me meto en el ECA. El ECA hacemos el 28F, con todos los problemas y todas las ilusiones que hubo. Bueno, la vida como toda profesional tiene su altibajo. Yo de lo del ECA, que me acabo peleando con Fernando Ruiz y con todo el mundo, entre Pilar Tabo de Juan Boyén en mi sitio, y de ahí voy a Madrid. ¿Pero cómo es eso? El equipo de cine andaluz queremos una cooperativa. Entonces se hace el primer documental para poner los cines comerciales, el Andalucía 28F. Hay problemas políticos porque el 28F, lo que te he dicho antes, desde el principio estaba tema tabú, estaba ahí, no toca mucho esto. Ya. Fernando Ruiz también tenía Handicap, que era el director Rocío, éramos dos pollos, bueno, a tener en cuenta, y entonces de alguna manera nos paralizan el proyecto. Dice, oye, que no podemos apoyar a esto, que eso tiene que apoyar vosotros, porque claro, queríamos subvención de la Junta de Andalucía, como tenían nodos, subvención del Gobierno de Madrid. Sí. Y eso se va al garete. Entonces la cooperativa nos dan unos créditos de cooperativa para comprar una maquinaria, comprar una edición de cine y una Eclair, una cámara de cine, pero allí no se buscaba trabajo, allí no se intentaba hacer un corto, ni una película, ni nada. Pasaron meses y meses y vivíamos de las subvenciones, nos habíamos convertido en unos asalariados del sistema. Entonces yo no estaba de acuerdo, yo digo que no, y me fui, porque me fui a buscarme la vida en Madrid, claro. No podía estar de funcionario ni de sindicalista de curso de brazos. Y después hicieron, que lo hizo Juan, un industrial de una marca de aceituna o algo de eso, con los cachos de equipo que había. Creo que es lo único que hicieron. Y de ahí ya, pues, como me quedo sin curro, pues tiro de Madrid y sale la agencia F y me hago 6 documentales con la agencia F que fueron muy importantes. Una de tus películas más importantes, la que hemos mencionado antes, Campos de Níjar. ¿Esto cómo nace? ¿Cómo consigues hacer una película con Juan Gauti solo? Yo tampoco lo sé. Yo creo que yo en Madrid, la gente de Madrid tiene muy buenas referencias mías. Y como son círculos cerrados, pues el referente del sur en ese momento era yo. Entonces resulta que en el año 84 se cumplen los 25 años de la publicación del libro Campos de Níjar de Juan Gauti solo. Y deciden hacer una barbaridad. El libro, la novela en imagen. La novela de Juan es absolutamente descriptiva, realista, es fotográfica. Yo me cagué vivo. Digo, Dios, ¿cómo lo pongo yo? Si me está diciendo que hay nubecillas venijosas, el árbol de no sé cuánto, y me está describiendo perfectamente la fotografía. Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería, viniendo por la Nacional 340, la primera vez que la visité hace ya algunos años. Había dejado atrás Puerto Lumbreras, con los tenderetes del mercado en medio de la Rambla, y el Valle de la Almanzora, Huerca Lodera, Vera, Cuevas, Los Gallardos. Total, que la parte que lleva una parte de ficción, Juan mezclaba parte de ficción y parte descriptiva del viaje, de un viajero,
pues ahí me hago un storyboard de puta madre. Bueno, me llega a través de Madrid, me llega el contacto. Me hago un storyboard de puta madre, voy a Almería, conozco a Juan Goytisolo, lo primero que me dice Juan Goytisolo, apague ese cigarro, por favor, me hablo de usted. Wow. La primera en la frente. La segunda le doy el guión, digo, Juan, mira, este es el guión que yo he preparado para adaptarlo. Y lo ve, dice, mira, al Juan Goytisolo joven no se le puede ver la cara, porque había un actor que hacía el papel de Juan Goytisolo. ¿De él cuándo fue los años? De cuando fue 25 años antes. Delante de él, digo, Juan, bueno, pues improvisamos, ¿no? Se quedó muy bien. Y improvisamos. Ya la parte descriptiva era con el libro en la mano y con él, que el libro lo guardo, es una maravilla, porque él me hacía anotaciones. Cuando hacía descripciones de paisajes, me reescribía el libro aconsejándome cómo debía tomar las cosas. Wow. Entonces, muy guay. Y el campo de Níjar ese, a los 25 años de la novela, me encuentro el libro con las letritas estas de Juan, que es una maravilla, y digo, ostras, esto hay que releerlo. Entonces hice un documental que es releyendo Campos de Níjar. Que lo haces bastantes años después, ¿no? Claro, bastantes años después, lo hago pues 25 años después. ¿Qué equipo llevabas en Campos de Níjar? Equipo de Madrid, la variedad. ¿Erais como 4 o 5? Éramos 6. Yo me llevé mi gente lo que pude, a Paco Anguiano, y a Franci, éramos 3 andaluces y 3 de Madrid. El director de fotografía era Federico Ribe, que ya era un tío de puta madre que venía de la industria, había hecho varios largometrajes. El sonidista, que claro, cada vez que tú empezabas con gente de Madrid te pegaba un chasco, porque es que me mandaba a callar. Le digo, puta, ahora me toca el plano de sonido, no, que no sabes. Sacaba los planos de referencia, había que ver la imagen, sí. Plano, y él iba con su Nagra, que era un grabador, un tiesto enorme, sus cascos, y hacía su trabajo de puta madre. Aquí no se conocía esa faceta. Que por cierto, en la obra hay una pequeña parte de ficción, ¿no? O sea, hay como una parte dialogada. La parte dialogada del libro está como ficcionalizada. Sí, con actores de allí. Que eso imagino que era parte del guión original que partiste delante de... Claro, pero no se le ve el doble, es subjetivo. Claro, es un plano subjetivo. ¿sabes? No se le ve la cara al que a mí me jodía un huevo, porque tenía ese plano por detrás. Y después me di cuenta y digo, coño, lo podía haber hecho mejor. Claro que lo podía haber hecho mejor. Me faltaban planos de entrada, de espalda, pero bueno, funcionó. Juan le gustó mucho y tan es así que se la llevó, en ese año le dieron, eso fue el 85, se la llevó a Europalia representando a España. Pues Juan era el escritor de moda entonces y se llevó esa película. Yo de los rodajes más alucinantes que he vivido, y la gente de Madrid igual, después fui hace años, muchos, como de mi quinta, han hecho ya 20 largometrajes y todo el mundo lo recuerda con cariño. A partir de ahí le dije a Juan, pues vente, vamos a buscar dinero y hacemos Releyendo la Chanca. Y claro. Nos estamos saltando el tiempo, pero es lo mismo, estamos con Juan Goytisolo. Ahí sí consigues llevártelo, ¿no? Ahí claro, porque él sabía que... Juan cuidaba mucho su imagen, y sabía que había rollo. Y sabía que conmigo no teníamos, era mi hermano mayor. Vamos. Él me trataba con cierto deseo, lo trataba con un respeto, pero muy cariñoso. Una cosa curiosa es que tú aparezcas en el documental del regreso. Es interesante porque tú sientes que también formas parte de esa historia. O sea, ya no es Campos de Níjar, ya es el libro y la película. O sea, no sé si me explico. Me parece interesante. Sí, yo hablamos algunas veces de eso. Tu decisión de yo también ya estoy dentro de esta historia. Claro. Y me parece muy buena idea. Claro, porque es que un poco la matriosca, ¿no? Es decir, es que resulta que vas haciendo muñecos y dices, coño, si me he quedado atrapado en uno de ellos estoy yo, claro. Y está mi gente. Juan, leyendo tu novela te das cuenta de que hay una precisión casi matemática en la descripción del paisaje y de la gente, ¿no? Pienso que la utilización del término exacto es fruto de una intención previa de buscar el léxico exacto, ¿no? Tenía un cuaderno en el que anotaba siempre las palabras nuevas que yo no conocía y que se referían pues, a términos estrictamente geográficos o agrícolas. Y también consultaba con el diccionario de andalucismos, me parece que es de Vasconcelos. Tanto en Andalucía como más tarde en Cuba, al principio de la Revolución, buscaba siempre el lenguaje adecuado. En fin, había un trabajo de búsqueda. De estos documentales que haces sobre el 2003, 2006, entre esa época, hay muchos documentales que me parecen interesantes porque son historias como, en muchos casos, desconocidas. Por ejemplo, el último, Chicuco. Es brutal.
A mí me encanta ese documental Es porque buenísimo. desconocía esta relación que había entre cántabros que emigraron a Cádiz, Sevilla, y tú lo enfocas sobre todo a la zona de Cádiz, o sea, que emigraban, digamos, para montar un tipo de negocio, ¿no? Que es lo que sería una tienda de alimentación. Ultramarino se llama. Ultramarino, exactamente, ¿no? Y la palabra chicuco viene de los chicos jóvenes que venían de allí para trabajar en Cádiz y tal y cual, ¿no? Y ya cuando veo los carnavales de Santoña, eso ya me dejó... Los hijos ser testigos de desunión, todo el veneno que encierra no marca el camino. Nunca fue la violencia la solución, que a todos nos han cegado las murgas algún instante, y solo tiene el valor de lo que en verdad no es tan importante. Es que te lleva a ver cómo se ha devaluado Andalucía. Es decir, la gente venía a Cádiz porque había dinero. Y cuando hago lo de la caña de azúcar, Málaga era una provincia industrial a tope. Tenían unas mogollones de fábricas de azúcar. Cuando hago la Sevilla industrial, Sevilla tiene una cantidad de industrias brutales. Hablando de industrias que había en Andalucía, bueno, a día de hoy se siguen haciendo aviones, pero en la Hispanoaviación en Triana es muy interesante el documental también de cómo, por ejemplo, que existía un avión llamado Triana, el primero que hicieron, el primer modelo. Es súper interesante todo. Yo lo desconocía, la verdad. Te cuenta que una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues los ingenieros alemanes de pro, unos se van el von Braun, se va a Estados Unidos, al proyecto de la NASA, y el William Mr. Smith, este de Marra, se viene a Sevilla. Este tío tenía todos los conocimientos de ingeniería aeronáutica. Y entonces aquí ya existía una fábrica de aviones, entonces llega aquí y se encuentra con unos profesionales de puta madre, un ingeniero sevillano del carajo, y lo hacen todo artesanalmente. Yo entré en la Hispanoaviación de aprendiz de tercer año. Era el 8 de marzo de 1940. Terminada la guerra española, con la continuación... Documental fuerte el de Desaparecido, ¿eh? Muy duro, Fuerte, ¿eh? muy fuerte. Te cuenta eso 2003, ¿eh? Sí, sí, sí. No se hablaba todavía de memoria histórica, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gente no tiene ni puta idea de lo que era eso, ¿eh? Entonces... El testimonio del hombre, que la gente sabe que fue el que enterró. Wow. Ese testimonio, Lo brutal. a mí se me heló la sangre un poco, ¿eh? ¿Se acuerda usted cuando fui yo a su casa a buscarlo para que me contara las cosas que pasaron en la guerra? ¿Sí? ¿Y se acuerda usted de los 9 que enterró Dubrique, 9 personas? Sí. ¿Dónde estaban? En la punta arriba. Sí. ¿Pero dónde estaban matados cuando usted los vio asesinar? En el cruce de la carretera para Arco. ¿Y cómo estaban? Pues hecho polvo. Eso es. ¿Y usted cómo los tuvo que Lo coger? mataron con un fusil ametrallador. Cuéntelo usted. Sí, ¿Cómo lo trajo usted? Con un fusil ametrallador lo mataron. Luego lo recogieron. Eso no lo recogí yo, pero fueron otros señores de aquí. Lo recogieron en una carreta y lo llevaron al Olivar. Es muy bestia, es muy bestia. Y ese testimonio, igual que muchísimos de muchos documentales que existen en esa época, eran el momento de hacerlos, ¿eh? Porque esa gente, la mayoría de ellos, imagino que ya no existen. Claro, Era el momento de hacerlo y lo hiciste tú. me tocó. Bueno, te tocó y lo... Bueno, estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Yo estaba Bueno, ahí con la cámara preparada, como Hay que estar. en el 77. Me iba a llevar la cámara con 2 carretes, por si Claro. acaso, Hay- y los tiré. Hay que estar. La gente que trabajó en la Hispanoaviación son gente también, yo imagino que nacida pues en los años 20 o por ahí, gente que ya hoy... No está claro, si eran los últimos. El Marcelino Viejo este murió. Hay un ingeniero que estuvo en su casa que murió un poco del rodaje. Bueno, gente que de una exquisitez personal tremenda, de una bondad tremenda y de una generosidad que te daban todos los datos, toda la información. Es una de las cosas que yo he visto, que he aprendido de este medio, ¿no? Que hay mucha gente generosa, tío. Hay muchísima gente generosa, ¿eh? Que un poco te compensa la mala hostia que hay por otro lado. Por ejemplo, los últimos que vivieron en Río Tinto, que los últimos que... Ese lo hizo, yo era el director, pero lo hizo el compañero, el Oscar. Son testimonios interesantes, seguramente eran Muy- los últimos que los trabajaron últimos, los en últimos. aquella mina. Los últimos. El documental de Oro Dulce también, por ejemplo, de hecho hay imágenes, que imagino que son documentales grabados por otra persona, Sí. que es el último día que la fábrica está en funcionamiento. Esas tomas son tuyas, ¿no? Yo lloré. Que está pues parando una máquina que es histórica, ¿no? Y decir, pues yo he sido el último trabajador de que he presentado la máquina de vapor, la última de Europa, de caña. Fue muy emotivo y hubo algunas lágrimas que saltaron. Nunca en el trabajo, cuando que no está a gusto, está frito por irte, y si no quieres ver trabajo más, mejor. A mí al revés.
como estaba a gusto y las cosas cada vez funcionaban mejor, pues te da un poquillo de, se puede decir sentimiento, ¿no? No sé si es sentimiento lo que es. En fin. Y el tío estaba emocionadísimo. Y digo, tío, vámonos arriba a la pasarela. Y clon, me acuerdo que aquello temblaba, ¿eh? La pasarela, bom, bom. Y el tío empieza a contar. Y empiezo a llorar, ¿verdad? Empezamos los dos a llorar. Y yo, tío, vámonos ya, carajo. Pues eso están las imágenes, esa tristeza. Hombre, es que te tropiezas con historias de vidas completas, ¿no? Dedicado a un oficio que de pronto, pues un soplo de viento se lo lleva todo, ¿no? Y es curioso porque yo estoy convencido de que mucha gente no sabe que Andalucía era una gran productora de azúcar de caña. Y de muchas cosas, ¿eh? Sí, de muchas, y de industria, y de aviones, y de motos, las Guzzi estaban ahí, de los Renault, y de altos hornos, y de, bueno, la industria era una potencia en el siglo XIX. Otro documental hablando de testimonios importantes, la guerra de Ifni. Nadie sabía el destino que teníamos cada uno. Uno decía, ni dónde está. No sabía ni dónde iba ni a dónde no iba. Dijeron que habían unas maniobras, pero nada más. Y sin saber dónde iban. Nos embarcamos en un barco que se llamaba Viernes de África. Y allí nos llevan rumbo desconocido. Y nadie sabía dónde íbamos. Yo tuve la suerte de despedir a mi padre. Los demás no se despidió nadie. A nosotros cuando salimos de Alcalá de Henares nos llamaron que íbamos a hacer los ejercicios espirituales. Así que 18 días metió en un río Francolí 700 hombres, sin comer, en bodegas. Tú te puedes imaginar las ganas de guerra que llevábamos nosotros. Fue un error meternos allí. Fue brutal. Ese fue el último. Ese documental también tiene unas connotaciones jodidas para mí. Y se plantea este tema. Hablo con Juan Gotisolo, que era amigo del embajador, y me dice Juan Nonio que no venga a rodar eso aquí, ¿eh? Que como te cojan, eso es, te meten por espía, ¿eh? Altalego militar del tirón. Pero fíjate, en esa situación económica tan puta, que estaba yo ya asfixiado del todo, yo no podía renunciar a un contrato con Canal de 20.000 euros o 25.000 euros. Y digo, tío, yo tengo que ir. Y entonces digo, bueno, por lo menos voy a hacer los fondos de croma. Voy con una cámara, un trípode y vas como turista. Y voy como turista para hacer los fondos de croma y le meto los fondos de croma. Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? ¿Por qué lo has matado? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de nuestro hermano clama en esta tierra. ¡Clama en esta tierra! La historia que, por cierto, tú no la enfocas en el personaje de Juan Bernabé, pero para mí la revelación es el conocimiento de Juan Bernabé. Yo no lo conocía. Como muchas cosas, tío. Y volvemos otra vez a la historia desconocida. Es que la historia de Juan Bernabé es una historia verdaderamente extraña. Es un chico que nace en Lebrija y hace un teatro reivindicativo y muere súper joven. O sea, es una historia terrible. La historia, y después también tiene otra faceta, ¿no? Es el papel de la iglesia. Eran seminaristas casi todos, ¿eh? Entonces, en aquella época la iglesia tuvo un papel importante en la lucha contra la dictadura. Entonces, todo este tipo de veleidades, que le llamaban, se le permitía muchas veces porque estaban vinculados y tenían un poco el amparo de la iglesia, ¿no? Los curas obreros, forman parte de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces esa gente, quiera que no, ya el hecho de estar en un seminario y de haber estudiado tiene un nivel cultural y crítico distinto. Entonces juegan el papel y lo hacen bien. Entonces Juan Bernabé, pues la verdad que es un despertador de conciencia social allí en el pueblo que estaba machacado de puta madre y hace un trabajo escénico del carajo. Y bueno, siembra una semilla ahí y después la recoge Tábora y la recoge un montón de gente y crea un espectáculo más comercial. Pero esta gente realmente eran militantes políticos, ¿eh? Yo echando cuentas, Bernabé, después de haber hecho oratorio, después de haberlo presentado en Madrid, después en Nancy, de haber tenido la repercusión que tuvo, y este chico le detectan un tumor cerebral y muere en el año 71 o 72. Sí, en Roma. Yo echando cuentas muere con 25 años.
Esta gente, el teatro lebrigano, por lo que estuvimos nosotros viendo, dura 2 o 3 años, no dura más, ¿eh? Es posible que con 20 años o 21 años... Pero poca gente ha sembrado tanto con Sí. tan poco, ¿eh? Porque el teatro, tú vas a Lebrija, por ejemplo, yo tuve una época que iba mucho a Lebrija y se notaba que había cierta pasión en el pueblo por el teatro, muchos años después. No se me lo claro, está claro. De hecho, hay un teatro enorme que se llama Teatro Juan Bernabé, donde rodamos nosotros parte del tema, que tiene su programación de teatro, humilde, cortita, pero tiene su público. Pocos teatros en Andalucía, me imagino que disponen de estas instalaciones y de un público que asista, sin subvenciones, que pagan su entradita, como el que va al cine antiguamente. Pagan su entradita y ven su espectáculo. Está de puta madre. Eso fueron con esta gente, Juan Bernabé y todo el grupo, vamos. Y por último, estuviste en el Festival de Cine de Sevilla último de 2021 con tu película sobre un torero americano. 6 toreros yanquis, 6. Pues nada, era un tema muy cachondo. Yo no soy taurino, aunque en mi familia hay gente taurina. Mi padre fue periodista taurino, mi padrino fue torero, el marido de una sobrina mía fue torero, y yo en mi época veía muchos toros porque tenía que hacerle ayuda a mi padre en las crónicas del verano. Mi padre viajaba y me dejaba una plantilla hecha, esto con 12 años, y yo ponía los resultados de los toreros. Era su primero, Huerta, Ruedo y la plantilla. Pero después, claro, con el tiempo madura y te despegas del mundo de los toros, que no me gusta. Pero surge este personaje y de pronto, pues de los mismos, te llegan cosas de rebote, de un personaje americano, gay, neoyorquino y judío, que llega a España franquista, torero. Pero esa historia es real. Eso es real, ese torero es real. Es un testimonio en un libro. ¿Dónde está? No, eso está, encuentro en los archivos de la Universidad de Carolina, del Sidney Franklin, pagado a una pasta. Vale. Que viene a la España desde los años 30, viene de torero. Entonces una historia un poco heavy, sabiendo que Franco los gays los perseguía, eran delitos, él aplicaba la ley de vago y maleante, y que bueno, que había ciertas vinculaciones con los nazis, ¿no? Y él era judío. Entonces esta historia en sí ya es una película, ver este personaje, que es un personaje singular total. Entonces nos buscamos un pretexto, como siempre, buscamos un hilo conductor, que es un personaje actual, de ficción, que es un profesor americano que viene a ver por qué viene este tío a España a torear, una cosa tan loca y tan desquiciante en ese momento, tan raro. Entonces este personaje lo hace Ken Appleton, y lo que hace es intentar meterse en el mundo taurino, bueno, de una manera como por detrás, no la cosa grandiosa, barroca, poderosa, de grandes ídolos, de grandes maestros, sino va un poco por la parte de los pueblos, por la parte más sencilla, más humilde. Entonces, pero él venía con la decisión de ser torero en España. Sí, no, él viene torero. Porque él ya es torero. Él es torero, te cuento. Todo esta, la afición de los americanos por los toros arranca en Tijuana. Con la ley seca americana prohíben el alcohol en Estados Unidos, entonces la gente rica, actores de cine, y pues quieren fiesta y van a buscar el alcohol y van a Tijuana, a México. Y en México hay toros. Entonces ahí tienen la feria. La auténtica feria, tienen alcohol y toro. Entonces muchos se aficionan, muchos aprenden a torear a su manera, y uno de ellos es Sidney Franklin, que es el que viene a España, que es el primero de los que viene. Detrás ya venía Hemingway, que ya dignifica a Hemingway en el torero, pero ella viene a ver el mito y se mete en el mundo taurino a fondo y hace un poco la Biblia del toreo. Pero bueno, también volvemos a lo de siempre. Es un momento histórico que a lo mejor dentro de unos años ya no existe. Y estamos diciendo, hay que ver los toros como era. Volvemos a los documentales históricos que hemos hablado antes. Siempre me coge un momento de decadencia alguna actividad, la caña de azúcar, los chicucos, hay un montón de temas que los cojo en decadencia, y no sé si es distinto decíamos el antes que se acabe, pero bueno, ahí está bien reflejado. ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy pensando en hacer la primera parte de esta historieta de los toreros americanos, que es en Tijuana, y buscando un productor fundamentalmente. Sería como la segunda parte. Sería la primera parte. Ah, la primera parte, claro. Sería la primera parte. Este yankee que va a Tijuana. Y allí se entera de que hay muchos que vienen 8 o 10 toreros, y toreras. Y vienen bueno, James Dean toreaba. Entonces hay un mundo ahí de gente rica, lo que decía antes. Y así que los toreros americanos son gente rica que vienen aquí, que compiten con gente pobre que son los de aquí. Aquí para ser torero, para ganar dinero tiene que ser torero, una cosa así, como dice el cordobés, más con nada del hambre, ¿no? Entonces se enfrentan dos mundos dentro del mundo del toro, una historia muy bonita también. Bueno, pues esperemos que podamos verla dentro de poco. Ojalá. Bueno, pues Noné, pues yo creo que con esto, muchas gracias por atender a mi llamada y nada, tío. Yo
Con los compañeros, lo que quieran, siempre.